Bueno, en estos términos, el proceso de definición de un problema que va a ser resuelto mediante esta estrategia, básicamente presupone la definición de 4 ítems. Siendo, digamos, el primero de ellos lo que corresponde al estado inicial. O sea, todo problema en el cual nosotros vamos a buscar satisfacer como una condición objetivo, tiene que tener una condición de partida. Como yo les he mencionado, todo esto se ilustra bastante bien en lo que son los problemas en los cuales uno construye un agente que tenga una interacción con un humano. Por ejemplo, el caso de juegos de adversarios. Entonces, uno tiene que establecer cuál es la condición o el estado inicial. En el ejemplo este del mapa, el estado inicial era que correspondía a estar en una ciudad determinada, en este caso era la ciudad de Arad. También, en esta formulación del problema, lo que tenemos que plantearnos es cuáles son las acciones permitidas para que se generen próximos estados o estados sucesores a partir del estado actual. Entonces, si este es el estado actual, aplicándole esta función S, nosotros vamos a generar los próximos estados. Ahora, esa función S, por supuesto que es propia de cada problema y define el conjunto de, está basado en un conjunto de acciones legalmente permitidas para resolver ese problema. Pongamos en el caso del, siempre le pongo como ejemplo el caso del ajedrez, ¿cierto? Pues, las acciones permitidas son varias, pero es un conjunto finito. Y hay cosas que no son permitidas. El otro caso es este juego que puede ser más sencillo, ¿cierto? El famoso tic-tac-toe, en el cual, ¿cierto?, uno juega con una X o una O. ¿Cierto? Entonces aquí la acción permitida, este sería el estado inicial, ¿cierto? El casillero del tablero vacío. Y en este caso el estado final son varios, pero un conjunto finito, ¿cierto? Y acá las acciones permitidas es poner, supongamos que le toca, tenemos el jugador X mayúscula y el jugador O, le toca al jugador X, ¿cierto? Tendríamos que tomar este tablero en este estado vacío y el sucesor de este estado vacío, digamos S0, puede ser varios. Le pongo una X acá, porque la ponga acá, me la pongo acá. En este caso son 9, ¿cierto? Los estados sucesores de este estado inicial serían 9. Y una vez que esto se plantea acá, 9 estados, ¿cierto? Entonces tenemos que definir esa función sucesor y las acciones permitidas. En este caso, en el caso del mapa, ¿cierto?, el sucesor de Arad, para decir cuando la persona está en la ciudad de Arad, tiene dos componentes, o cada componente es la transición entre Arad y Serim, y esto resulta en que la persona, una vez que hace su transición, el sistema queda en este estado, que es Serim, la ciudad próxima a Arad, es decir, lejana. La tercera componente tiene que ver con que tenemos que contemplar una función, básicamente es una función en la cual establece
eh, la prueba de si se ha alcanzado o no se ha alcanzado el objetivo. En algunos casos, esto puede ser explícito. Por ejemplo, en el caso de una ciudad de origen a una ciudad de destino, era explícito que el estado final tenía que ser estar en la ciudad de Lucas. En otros casos no podemos enumerar cuáles son los estados finales, porque son muchos. Entonces lo que establecemos es una condición. Por ejemplo acá, el objetivo cuando yo juego ajedrez, ¿cierto?, es producir un jaque mate en el culturismo. Entonces, ahora ese checkmate, ¿cierto?, es la cantidad de posibilidades que puede llevar es muy grande. Por lo tanto, hay que establecer una condición. ¿Qué significa jaque mate? Entonces, ¿qué es la condición que yo tengo que probar? Quiere decir que el rey adversario, ¿cierto?, a cualquier lugar que se mueva va a ser comido o muerto. Pero eso no lo puedo yo establecer por enumeración. O sea, no puedo decir esta configuración, esta, otra, porque serían muchas las posibilidades. En cambio, en este problema sí, porque hay como es un problema que el próximo estado consiste solamente de un elemento, entonces es más fácil, puede ser establecido con anticipo. Y el cuarto elemento que compone la formulación del problema, que va a ser resuelto mediante estos enfoques de búsqueda, es que cada vez que vamos avanzando de un estado al próximo, tenemos que introducir un costo. O sea, el hecho de ir a, qué sé yo, de una ciudad a Serín tiene un costo que puede estar reflejado perfectamente en el caso de la distancia que hay entre las dos ciudades. Eso podría ser un costo y yo lo voy sumando a medida que voy avanzando en ese camino. En todo caso, dice que cualquiera que sea la función de costo, que desde el estado X, eligiendo la acción A, me lleva al estado Y, tiene un costo que tiene que ser un número mayor o igual a 0. Es algo positivo que vaya aumentando a medida que voy ejecutando más acciones. No puede ser negativo, que vaya incrementando el costo. Entonces, estos algoritmos que lo que hacen es explorar este espacio de estado del problema hasta encontrar el objetivo, básicamente entregan una secuencia de acciones que conducen desde el estado inicial al estado objetivo. Por supuesto que para moverse de un estado determinado va a hacer uso de las acciones legalmente primitivas mediante la función sucesor, y cada vez que hacen un movimiento tienen que chequear que no hayan llegado al estado objetivo. Si llegan al estado objetivo tienen que detener el proceso de búsqueda, o sea, tuvieron éxito. Y el costo establece, digamos, básicamente el hecho de poder, en algunos casos, establecer que un camino es mejor que otro. Pero uno tiene al final mejor costo que otro. Entonces, aquí lo que le digo es claro que cuando se le habla de una formulación de un problema, tienen que ustedes definirlo en términos de estos 4 elementos. Preguntarse cuál es el estado inicial. En el caso del tic-tac-toe es el tablero vacío. ¿Cuáles son las acciones permitidas? Desde el punto de vista acá, pongamos que este es el computador y este es un humano. Las acciones permitidas es poner X en cualquiera de los 9.
o mejor dicho, en un casillero vacío. X en casillero vacío. ¿Cuál es el estado, el test de haber alcanzado el objetivo? Bueno, es que en este caso particular de este juego es que hay una fila, columna o diagonal con X, o que simplemente ya no pueda hacer más movida porque se completó el casillero, completó el tablero. Y el costo lo podríamos asignar cada vez que pongo una X, vamos a incrementar en 1 el costo. Significa que hizo una movida más. Entonces la formulación de problemas resueltos mediante esta estrategia tiene que ser planteada en términos de estos 4 elementos. Esto básicamente establece que para poder resolver un problema utilizando la estrategia de búsqueda de problemas del mundo real, usualmente nosotros hacemos abstracción de algunos elementos porque la unidad es bastante más compleja, mucho más compleja como para poder elaborar una solución que sea fiel 100% a la realidad. Por ejemplo, en el caso de esto ir desde una ciudad Arán a otra ciudad que está conectada mediante un camino, ¿cierto? Nosotros simplemente estamos idealizando esto, que él va, no se detiene, no descansa, nada. No hay una parada para hacer algo, ¿cierto? No. Nosotros lo abstraemos de eso y decimos simplemente, para resolver el problema, él viaja desde Arad a Serín, sin, como dice ahí, hacer un detenerse con el desvío, ¿cierto? Sin parar para descansar, que en la realidad sí existen, pero que en este modelo de problemas no lo vamos a considerar porque son tonalidades mucho más complejas. O sea, se puede hacer y el tema se torna más realista, pero simplemente la solución sería mucho más compleja. Bueno, eso hace que las acciones que son abstraídas por nosotros en realidad son mucho más fáciles que las acciones que se dan en el sistema de la realidad. Por lo tanto, aquí vamos a tener que utilizar ese concepto de abstracción, de considerar algunas cosas simplificadas y no tan reales. Bueno, todo problema visto como un conjunto de estados en el cual el sistema o el mundo se puede mover, ¿cierto? Puede ser modelado como un grafo de espacios de estado. Usualmente cada estado del problema, ¿cierto? Representa una situación actual y producto de la acción yo me muevo entre un estado u otro. En el caso de este mundo del aspirador, que era súper simple, que tenía solamente 2 casilleros y que los casilleros podían estar o limpios o sucios y el agente aspirador podía estar a la izquierda o a la derecha. Entonces podemos modelar en este caso el espacio finito, ¿no? El espacio es finito. Si yo planteo esto, cuál es el espacio de estado de un tablero de ajedrez, no van a ser 8, van a ser un número gigantesco, y ahí está la complejidad de poder realizar este enfoque para problemas mucho de mayor envergadura. Pero con un problema
juguete, ¿cierto? Simplemente para efectos ilustrativos. Este sistema, definido de esta forma, dos casilleros, el mundo se compone de un tablero de dos casilleros, y cada casillero puede estar limpio o sucio, y el agente puede estar en un casillero o en el otro. Entonces, toda esa combinación de variables nos da lugar a que en realidad el mundo puede estar solamente en 8 estados, que son los que se representan ahí. Ahora, dependiendo de cuáles sean las acciones, y eso es un elemento que lo reitero, forma parte de la definición del problema, de cuáles sean las acciones permitidas, desde un estado puedo moverme hacia otros estados. Eso, al final, constituye el grafo de espacios de estados. Les recuerdo que acá las acciones, bueno, ¿cuáles son los estados? ¿Cuáles son las acciones? Definimos 3 acciones: ir a la izquierda, ir a la derecha o aspirar. Esas son las 3 acciones que nosotros definimos en este agente que puede hacer. La prueba del objetivo, en este caso el objetivo es alcanzar el estado, este estado o ese. Esos son los estados objetivos. Podemos partir en cualquier estado, pero lo que queremos hacer en definitiva es alcanzar cualquiera de esos 2 estados objetivos. Bueno, y el costo del camino lo podemos asociar simplemente como cada vez que hacemos una transición, una acción, se incrementa en 1 la cuenta de costo, por el momento. Uno podría agregar complejidad adicional, por ejemplo, ir a la izquierda o ir a la derecha le puedo hacer un costo de 1, pero aspirar puedo tener un costo de 1,5. Bueno, si tenemos n, esto es para 2, pero si crecemos a 3, crecemos a 4, la cantidad de estados está dado por n por 2 elevado a la n. Entonces, claro, si n es igual a 2, eso es 2 por 2 elevado a 2, ¿cierto? 2 por 4, 8, son los 8 estados. Pero ya aumentando un poquito más el n a 5, el 2 elevado a la 5 por 5, entonces un mapa, un grafo gigantesco. Entonces ya no es posible hacer esta cosa manualmente o podemos graficarla. Entonces por eso es importante lo que son las fracciones. O sea, las localizaciones son discretas, vale decir, la gente o está en la izquierda o está en la derecha. O sea, vamos a pensar de que en cualquier momento la gente o está a la izquierda o está a la derecha. Ahora sabemos que en la realidad que se mueve la gente de la izquierda a la derecha y hay un periodo en el cual está la mitad de su cuerpo a la derecha y la otra mitad a la izquierda. Pero eso es algo que es la realidad y no nos interesa eso. También que o está sucio o no está sucio, porque también podría estar sucio, muy sucio, poco sucio, medianamente sucio. Entonces, para abstraernos de eso decimos o está sucio o no está sucio. Además que la limpieza es confiable, es decir, que cuando él aspira, saca todo el polvo. Sabemos que eso no es realidad, no es verdad. En la realidad no es así. Por eso que hablamos simplemente de abstracciones. Y por supuesto que si él limpia, no va a aumentar la cantidad de suciedades, tampoco estamos mostrando que también es así. Ahora, en la realidad, hay situaciones que sí se da eso. Bueno, eso para establecer, digamos, en un grafo de espacio de estado, esto es una especie de modelo de cómo operaría, ¿cierto?, el agente. Entonces ahí está puesto en definitiva la información
que nosotros necesitamos definir. El estado inicial puede ser cualquiera. ¿Y cómo vamos a representar los estados? Básicamente con variables enteras que digan la localización y podría ser un 0 si es que está limpio y un 1 si está sucio. O sea, esos dos tipos de información. Cada estado va a tener la localización de la gente y un 0, un 1 en cada casillero si es que está limpio o está sucio. Entonces, de esa forma podemos representar el estado del mundo con básicamente dos variables: localización del robot y la otra mediría el estado de suciedad o no de cada casillero. Las acciones permitidas sería, como dijimos, ir a la izquierda, a la derecha, aspirar. Lo que tengo que probar como objetivo es que no haya, que todas las localizaciones no estén sucias, o sea, todas estén limpias. Y el costo del camino, yo puedo establecerlo, el costo del camino de llegar de un estado inicial a uno de los estados objetivos es 1 por cada acción. O sea, hay caminos que van a conducir desde un estado, ¿cierto?, a un estado final, pero que van a tener más costos que otros. Si este es un estado inicial, yo puedo moverme para acá, ¿cierto? O podría moverme para acá. Probablemente, si decido moverme para acá, lo lógico sería que fuera para acá. Si decido aspirar, por alguna razón, voy a introducir un costo innecesario. Entonces hay un camino que es del costo mínimo, que también nos interesa detectar. O sea, hay muchas formas de llegar de un estado inicial a uno de los estados objetivos, pero hay uno que va a tener un menor costo. Bueno, ese otro problema de juguete, que también se aplica bastante bien en estas estrategias, porque uno parte de un estado inicial y lo que quiere llegar es a un estado final. Ese es el famoso problema del puzzle, bueno, en este caso de 8 puzzles, pero hay de mayor tamaño. Entre más tamaño el asunto se va tornando mucho más complejo. Entonces, esto es parte de un estado inicial cualquiera, aleatorio, donde los números están ahí, bueno, el número del 1 al 8, el 9 puesto el 9 casilleros, uno de los casilleros está vacío y lo que se pretende es alcanzar un patrón en que haya cierta lógica de ordenamiento. Por ejemplo, si ese fuera el objetivo, podría ser eso u otro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces yo quiero alcanzar este estado objetivo a partir de este estado inicial. La pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? Y, bueno, las acciones permitidas son podemos verlo como intercambiar este que está vacío con uno de cualquiera. Se puede intercambiar con el 2, el 5, el 6 o el 3. No con estos que están acá. Puedo hacer un switch entre el 2 y el vacío. El vacío se mueve para acá y el 2. Entonces, ¿cuáles son los estados? Cualquier configuración del value. ¿Cuáles son las acciones? Mover, ¿cierto? Siempre muevo el vacío con cualquiera de los que esté permitido. Moverlo. ¿Cuál es el objetivo de esa configuración? ¿Y cuál es el costo del camino? Bueno, podría establecer cada movimiento me va a sumar 1 en el costo.
problema ya, obviamente, que no es tan trivial. Yo no puedo construir un grafo de estados aquí, como lo hice en el caso del vacuum cleaner, vacuum world. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo el 8 puzzle, la cantidad de estados posibles son 181.440 estados. Exactamente. El 8 puzzle. Es el tamaño. Donde en este caso sí tiene la particularidad que el estado objetivo es único. Lo que alcanzar es uno. Puedo partir de cualquier configuración, pero lo que tengo que detenerme cuando alcance ese estado. Bueno, imagínense acá, si el tablero lo hago crecer a 15, tengo 1.3 trillones de estados, si lo hago crecer a 24, diera a 25 estados. Entonces tenemos que programar un agente que pueda, a partir del estado inicial, de forma sistemática, con la información de estado inicial, acciones permitidas, estado objetivo y costo del camino, pueda a partir de ese estado inicial llegar al estado objetivo. Bueno, aquí entro a detallar otras cosas. Por ejemplo, ¿ustedes cómo lo harían? ¿Cuál sería su estrategia? ¿Aleatoriamente o elegirían? Bueno, claramente eso es lo que se conoce como una heurística, o sea, yo aplico una forma de hacer los movimientos que va más allá de lo simplemente del número al azar. Claro. Por lo otro sería, dentro de los permitidos, esto es algo que estoy inventando, no digo que sea así, dentro de los casilleros permitidos, que sería hacer movidos, el 2, el 5, el 6, el 3, ¿cierto? Esas son las opciones que tengo para mover, no tengo más opciones. Yo podría medir a qué distancia se encuentran de la posición objetiva. Ahora, no es la distancia euclidiana, es una distancia especial que me dice cuántos casilleros, ¿cierto? Yo puedo, en línea recta, sea horizontal o vertical, tendría que moverlo para llegar a su posición objetiva. Por ejemplo, el 2 está a una distancia de 1, ¿cierto? El 5 está a una distancia de 2. El 6 está a una distancia de 1, 2, 3. Y el 3 está a una distancia de 1, 2. Entonces eso podría ser una heurística. Calculo entre los candidatos a mover cuáles son los que están su distancia respecto de la posición final. Y por ejemplo elijo mover aquel que está a mayor distancia. A no explorar todas las acciones, sino que a tratar de... Porque aquí tengo 4 posibilidades de mover, ¿cierto? 4 próximos estados de esa representación inicial. Y estoy prefiriendo una, de acuerdo a eso heurística que yo establecí. Que podría funcionar o no. Ustedes podrían programar eso y ver si es una buena heurística o no es una buena heurística. Y podría ser explorar todas las opciones. En cada paso explore las 4 opciones y vaya profundizando en el árbol de búsqueda hasta que se tope con el estado objetivo. También es algo válido, pero en este caso vamos a tener que construir un grafo de estados de 181.440 estados. Que también es posible. Sin
embargo, cuando en el momento que yo introduzco esa heurística, ya estoy acortando la exploración del proceso de estado. Bueno, aquí está la información respecto al que representa, lo cual podrían ser los elementos de la formulación del problema. Recuerden que, y esto que les quede súper claro, cuando yo formulo un problema de este tipo, que lo voy a solucionar por búsqueda, en el espacio de estado, tengo que formular estos 4 elementos claramente. ¿Cuáles son los estados? Las localizaciones de los, ¿cómo se llama? Las acciones. Mover el blanco a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Esas son las acciones permitidas. Ahora, hay estados que me van a permitir una acción, 2, 3 o las 4. Depende del estado. Por ejemplo, acá, esta configuración me permite los 4 estados, pero hay otra configuración en la cual solamente me permite 3, otra 2. Al menos 12, 2, 3 o las 4. El estado, la condición de alcanzar el objetivo simplemente es implementar una función que diga si es que estoy en el objetivo. Y si yo implemento esa heurística, esto significaría que todos están a distancia 0. Porque yo les mencioné antes, de calcular la distancia de cada numerito con respecto al estado objetivo. Si esa distancia es 0, entonces sería fácil de implementar la prueba de objetivo. Calculo la distancia de cada numerito respecto a su posición de objetivo y sumo todas esas distancias. Y si esa distancia y esa suma me da 0, estoy hecho. Alcancé el objetivo. Si no me da 0, mayor que 0, significa que tengo que mover. No, obviamente que este jueguito está resuelto. Ahora, ¿por qué son necesarias esas heurísticas? Porque en realidad cuando empieza a crecer un poquito más esto, se vuelve un problema solucionable en tiempo no polinomial y hard, o sea, duro. Bueno, usando el mismo esquema, y aquí lo que se trata de reiterar es que, en definitiva, el plantear un problema en este ámbito significa establecer estas 4 componentes del problema. Primero hay que preguntarse cuáles son los estados en los cuales el sistema puede estar. Bueno, va a depender del problema. En algunos casos los estados pueden ser un gran número de ellos, en otro caso puede ser una cosa casi infinita, como en este caso tenemos un brazo robótico que tiene muchos grados de libertad. Es súper flexible si bien podría estar empotrado, él puede primero girar, por lo tanto alcanzar cualquier cosa que está en ese radio de alcance máximo. Y vean lo ingenioso de esto. Giro para acá, pero también puedo girar para acá. Esto me puedo mover para acá, para allá. Acá lo tengo articulado para que baje o suba, ¿cierto? Haga así. Y también otro grado de libertad que es moverlo acá. Todas esas combinaciones me permiten alcanzar cualquier cosa en ese ámbito del tema alcance. Ahora el asunto es cómo hacer mover eso, calcular todos los movimientos de cada uno de las articulaciones que se pueden dar para llegar desde mi posición actual a coger una pieza. Es más, digamos, o sea, no me interesa hacerlo de cualquier forma, me interesa hacerlo ojalá de la forma que me reporte el menor costo. Aquí por lo menos no estamos preocupados de los menores costos, estamos preocupados de
de enfatizar lo que es la formulación del problema. Entonces, en este caso, los estados del problema lo podemos considerar como las coordenadas de las junturas del robot, que tiene varias, y también las coordenadas de los objetos a ser, las partes del objeto a ser ensamblados. Y se supone que estoy utilizando este brazo para poder ensamblar un objeto que se compone de varias partes. Entonces voy a buscar partes y las traigo y las pongo, las ensamblo. ¿Ah? Ahora tiene otra complejidad adicional, aunque no puedo traer las partes en cualquier orden. Puedo traer la chica y después la grande, por el diablo. Si la grande iba primero que la chica, entonces primero tiene que haber un orden. Y ese orden ya tiene un cierto grado de inteligencia. Aparte de luego introducir, dado que conozco el orden en parte por traerme las piezas, introducir un elemento en el cual me minimice la cantidad de tiempo y de costo asociado a la manipulación, movimiento y giro que haga este dispositivo. Bueno, el objetivo es claro, que esas piezas que tengo que ensamblar estén completamente ensambladas. Es el estado final. A eso tengo que llegar. El estado inicial puede ser, bueno, las piezas puestas ahí en el piso, en cualquier orden, al alcance, por supuesto, del manipulador. Y el manipulador en una cierta posición inicial, que puede ser, qué sé yo, estirado hacia arriba, siempre parte así. Las piezas están ahí de alcance, el objetivo tiene que tomar y dejar en este otro lado las mismas piezas, pero no son nada. Entonces ahí empieza el proceso de encontrar una solución. En este caso, el costo del camino, bueno, es el tiempo para la ejecución. O sea, cada acción, cada movimiento que significa en este caso un tiempo medible, del orden de los segundos, pero un tiempo al fin y al cabo. Bueno, reitero acá, más que el problema, aquí lo que estamos enfatizando son todo problema tiene que ser formulado en términos de estos cuatro elementos. Usted tiene que identificar los estados del problema, las acciones permitidas, cuál es el estado objetivo y asociarle un costo a cada al camino, llegar del estado inicial al estado final, lo cual significa asociarle un costo a cada una de las acciones. Cada acción permitida le asocian un costo. Usualmente puede ser todo el mismo costo y va a simplificar y decir que todo vale en uno. Entonces, cualquier algoritmo de búsqueda que se base en una estructura de árbol va a tener esta forma. Por supuesto que luego vamos a ver algoritmos particulares que cumplen esta plantilla, pero que son particulares en la forma, en la estrategia que expanden los nodos. La forma de expandir los nodos es distinta en cada algoritmo. Y algunos de estos algoritmos son más apropiados que otros para cierto tipo de problemas. O algunos son completos, en el sentido que ofrecen garantía de que si hay una solución la van a encontrar, otros que son más rápidos no son completos. Podrían no encontrar la solución, aunque sí. Entonces, lo que hace esto es una exploración del espacio de estado a través de generar sucesores de estados que ya han sido explorados. Vale decir, realiza un proceso de expansión de estados. ¿Cómo lo hace? Este es el problema. Recuerden que el problema que yo estoy planteando contiene entonces información, esos cuatro tipos de información que yo planteé: el estado inicial, las acciones primitivas, el estado objetivo y la función de costo. Eso están puestos, metidos dentro de eso que dice problema. Dentro de esta. Y esta es la estrategia
La estrategia que viene, que nos va a decir cómo expandir, qué estrategia utilizar para expandir los estados. Yo podría expandir, ¿cierto?, tomar el primero de una lista, o tomar el último, o tomar el que tiene menor costo. Eso va a depender de la estrategia. Entonces, en eso se diferencian los algoritmos particulares de búsqueda. Bueno, pero todos ellos tienen que retornar una solución o tienen que decir que no encontraron una solución. Bueno, ¿cómo operan esto? Inicializan el árbol de búsqueda con el estado inicial del problema. O sea, van al problema y extraen cuál es el estado inicial. Y es el estado raíz, ¿cierto? De ahí empieza la exploración. Por ejemplo, en este caso, este sería el estado inicial. El casillero del tacto es vacío. Y luego hacen un ciclo. Aquí entran en un ciclo exploratorio. Como en un ciclo, en cada iteración tienen que ver que haya candidatos para expandirlos. Si no hay candidatos, significa que ya no encontré una solución, básicamente. Ahora, como anteriormente hemos empujado en este árbol el estado inicial, por lo menos está el estado inicial, la primera vez. Ese es el candidato a ser expandido. Pero aquí nos aseguramos de inicializar el árbol de búsqueda con el estado inicial. O sea, está el estado inicial como único elemento, el nuevo raíz de cero. Pero si en alguna iteración posterior no existiera, porque esto lo que va a hacer es va a ir expandiendo nodos, ¿cierto? Y también va a extraer luego candidatos para expansión. Si ya ha expandido todo y ya no puede expandir más, no hay más candidatos para expansión. Entonces, si no hay candidatos para expansión, que le reitero, la primera vez sí hay porque es el estado inicial. Entonces, retornar falla. Falla en el sentido que no es que no haya fallado en construir el árbol. El árbol lo construyó, pero sí lo construyó y no encontró ningún camino que le llevara al estado objetivo que se podía dar. Bueno, si eso no es verdad, o sea, si hay candidatos para expandir, elige un nodo hoja para expansión, de acuerdo a la estrategia. De acuerdo a la estrategia. O sea, aquí dice, elige un nodo hoja, pueden haber varios nodos hoja, y ahí la estrategia le va a decir, bueno, elija el primero, elija el último, elija el de menor costo, elija el que se vea, el que esté a menor distancia del objetivo, lo que... Depende de la estrategia que nosotros elijamos. Le voy a hablar de algoritmos particulares. Algoritmos X que usa esta estrategia, algoritmo Y que utiliza esta política de cómo elegir el nodo hoja a expandir. Elige uno para expandirlo. A la primera vez va a haber solamente uno, por lo tanto el que va a elegir es el estado inicial. Además es un nodo hoja porque no hay ninguno otro más. Ahora, antes de la expansión, miren acá que elige un nodo hoja para expansión, todavía no lo expande. Todavía no lo expande. Verifica si este nodo hoja que acaba de extraer corresponde a un estado objetivo, entonces encontré la solución. El nodo que yo acabo de extraer y el que lo voy a expandir es justo un estado objetivo, encontré la solución. Encontré un camino desde el estado inicial a un estado objetivo. En caso que no fuera un estado objetivo, ahí expando. Este nodo hoja lo expando. ¿Cómo lo expando? Básicamente le aplico todas las operaciones posibles. Por ejemplo, en este caso acá le toca el X. Bueno, una expansión es que yo ponga la X acá. Esa es una. La otra es que la ponga acá. Es decir, tengo 9 posibles
significa expansión. Y puedo expandir de 9 formas. Entonces, expando el nodo aplicándole cada uno de los operadores u opciones posibles y agrego los nodos resultantes al árbol de búsqueda. O sea, este nodo ya va a tener el nodo inicial y en este caso son 9 hijos. Una vez que este ya se expande. Se lo expando y itero nuevamente. Entonces, este no es el objetivo, por lo tanto aplico los operadores para expansión y itero nuevamente. Si no existen candidatos para expansión, en este caso sí existen candidatos para expansión. Lo lógico es que si yo doy acá, ahora le toca al otro casilla, al otro humano, ¿cierto? O sea, al humano, les podría decir acá. Ahora, este es mi tablero para expansión. Que obviamente ya no va a tener 9 posibilidades, sino que va a tener... Pero sí hay candidatos para expansión. Entonces, elijo uno de los 7 posibles y tengo que tener algún criterio, porque aquí van a existir inicialmente 9 candidatos. Tengo que tener algún criterio, podría tener algún criterio para, ¿cierto?, para preferir uno sobre otro. Y ahí entra nuevamente lo que es de encapsular algún tipo de estrategia, ¿no? Ustedes saben que en este juego, ¿cierto?, se sugiere, si me toca partir, para obtener mejores posibilidades, el centro o una esquina. Mejores posibilidades. Ahora, del otro lado, si pensamos que esto es una máquina, del otro lado hay un humano. Debe depender del humano, o sea, tal vez si yo le doy acá, igual voy a ganar, porque el otro es un tipo que no razona bien, entonces, acá dice, entonces le daré no sé dónde, por acá. Una mala decisión. Para fijar las ideas, el problema este de ir de una ciudad inicial, en este caso Arak, y llegar a Bucarest, el árbol de exploración, la alternativa, lo vamos a ejemplificar acá. Bueno, aprovechar de definir qué es lo que se entiende como frontera, es el conjunto de todos los nodos hojas disponibles para expansión. Entonces, la primera iteración lo hacemos en inicializar el árbol de búsqueda con el nodo inicial, ¿cierto?, con el estado inicial, que es Arak, estar en Arak. En ese caso, la frontera sería solamente ese nodo, porque es el único que está disponible para expansión. Entonces, le aplicamos el algoritmo anterior, elijo el nodo hoja, que es el único que hay, es el nodo hoja, porque los otros que aparecen en verde son los que son potencialmente más adelante de ser generados o expandidos. Pero hasta el momento, el único nodo que está en el árbol es el Arak. Entonces, eso es que está en la frontera y se elige. Como el único, no hay toda la estrategia, van a conseguir que tienen que expandir eso. Entonces, le aplico los operadores, ¿cierto?, permitidos, que es ir a una ciudad directamente conectada con Arak. Al aplicarle esa estrategia, genero los sucesores, que serían Sibiu, Timisoara y Sein. Nodo expandido, Arak, y después expandido. Nodos que han sido generados pero no expandidos, o sea, que forman la frontera, en definitiva, Sibiu, Timisoara y Sein. Ahora aquí la estrategia debería decirnos cuáles son 3.
estrategia finalmente expande el árbol completo. Si expande en un cierto orden primero, puede que encuentre más rápido el estado objetivo que si expande, lo expande en otro orden. Y de acuerdo a nuestro algoritmo, cuando encuentra un estado objetivo, en este caso como un único estado objetivo, se detiene por la solución. Entonces, por el momento lo que estamos haciendo es explorar. Supongamos que la estrategia dice, bueno, nos piden una hoja, parte de la frontera, por alguna razón elegimos CView, y CView tiene como sucesores, aplicando la misma estrategia, el mismo ARAT, porque hay un camino desde CView hasta ARAT. Ahora, eso es un poquito no óptimo porque retornaríamos al origen. Entonces, usualmente estos algoritmos lo que hacen es expanden a un próximo estado siempre y cuando este estado ya no haya sido ya antes expandido, porque significaría volver al mismo, algo que ya fue explorado anteriormente. Entonces ahí podemos poner otras condiciones para que no sea tan estúpida la expansión. Entonces tenemos los nodos expandidos, si es que elegimos expandir CView, en este caso hemos expandido dos, ARAT y CView. Nótese que Timisoara y Serín forman parte de la frontera, han sido generados pero no expandidos. Como yo decidí expandir primero CView, se generaron el siguiente nivel, ARAT, Fagaras, Oradea y... Entonces, nodos generados pero que no han sido expandidos aún, ARAT, Fagaras, Oradea, Universidad de Timisoara y Serín. Nodos expandidos, ARAT y CView. En este caso el problema tiene una forma de árbol. Por un árbol vamos a llegar potencialmente a encontrar por algún camino llegar a Bucarest. Bueno, evitar estados repetidos, podemos plantear un algoritmo de búsqueda pero basado en un grafo. Y es distinto respecto al anterior, un poco se enfatiza la parte distinta, en lo que es ahí en azul. Primero se inicializa la frontera usando el estado inicial del problema, lo mismo que el anterior, ¿cierto? Pero le agregamos inicializar el conjunto de estados explorados como vacío. Recuerden que un estado es explorado si es que ha sido expandido. Y nosotros cuando ponemos el estado inicial en la frontera, todavía ningún nodo ha sido expandido. Está solamente el estado inicial dentro de ese conjunto. Pero como no ha sido expandido, no podemos ponerlo como parte del conjunto de estados explorados. Entonces, si la frontera está vacía, recuerda que la frontera es el conjunto de estados que potencialmente pueden ser expandidos, que no han sido expandidos, pero han sido generados. Han sido generados, producto de que un nodo fue expandido, pero no ha sido expandido. O sea, forman parte del árbol, pero todavía no han sido expandidos. ¿Cuándo sean expandidos? Cuando sean así, en comillas, visitados. Si la frontera estuviera vacía, entonces obviamente que significa que no tenemos ningún candidato a expandir. O sea, por alguna razón llegamos a una situación tal que no se nos acabaron los candidatos a expandir. Y no hemos encontrado el estado objetivo todavía. Fallamos. En caso, bueno, es lo mismo, se elige un nodo hoja y se lo remueve desde la frontera, puesto que sí, la frontera tiene un elemento, por lo tanto
Si no tuviera elementos, se hubiera ido por el. Hubiera retornado falla. Dado que tiene un elemento, se elige un nuevo hoja de la frontera y se lo remueve de la frontera, o sea, ya no forma parte de la frontera. Si ese nodo contiene un estado objetivo, entonces hemos alcanzado una solución. Hemos encontrado un camino desde el estado inicial al estado objetivo. Si no contiene un estado objetivo, se agrega el nodo al conjunto de estados explorados y se expande el nodo elegido. Dice, agregando los nodos que resultan de la expansión a la frontera, solo si la frontera, si ese nodo no está en la frontera o no ha sido expandido. ¿Eso para qué? Para evitar estados repetidos, como dije anteriormente. Cuando yo llego a una ciudad, no tiene sentido volverse a la ciudad que acabo de llegar, de donde partí. Entonces, este es otro algoritmo que uso, una estrategia distinta y que, bueno, ligeramente distinta, pero que evita esos problemas que tenía el algoritmo anterior. Entonces aquí está el concepto de frontera, el concepto de estado explorado. Bueno, aquí aterrizamos, si uno quiere ya aterrizar un poco más el algoritmo de búsqueda, que era bastante descriptivo y corto. Ahora uno quiere ya aterrizar algo más implementable, el algoritmo general de búsqueda. ¿Por qué general? Bueno, porque todavía no hemos establecido una estrategia precisa. Entonces se habla de un algoritmo general de búsqueda. Algoritmos particulares luego van a dar políticas precisas de cómo elegir el nodo a expandir. Bueno, tenemos la especificación del problema y tenemos la frontera, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esto responde básicamente a lo anterior, ¿cierto? Dice, desde el problema extraiga el estado inicial, construye un nodo y luego inserte ese nodo en la frontera. Desde el problema extrae el estado inicial, construye un nodo, por eso está hablando de algo más que corresponde a implementación. Construye un nodo con el estado inicial e inserte ese nodo en la frontera. Y eso le da origen a una frontera actualizada. Si la frontera está vacía, entonces no tenemos nada más que hacer, porque no hay candidato de expansión. En caso contrario, de la frontera remueva el elemento que, de acuerdo a la política, ¿cierto?, debiera ser el primero en ser expandido desde la frontera, y eso lo guardo en nodo. Bueno, una vez que este nodo, traigo ese nodo, el nodo, aquí hay dos cosas que no hay, que conviene el tiro distinguir. Aquí está hablando de estado y está hablando de nodo. Uno podría pensar que son lo mismo. En realidad no, el estado es un concepto asociado al problema, el nodo es la implementación del árbol. Usualmente un nodo encapsula un estado, pero puede encapsular otro tipo de información además del estado. O sea, el nodo se refiere a la estructura de datos del árbol o grafo que va a almacenar la información del estado, más otra información que sea necesaria, apuntadores, qué sé yo, lo que sea.
El estado es el concepto más bien del problema. Entonces, desde este nodo extrae el correspondiente estado, lo reitero, extrae el estado y prueba si este estado, para este problema, es un estado objetivo. Si es un estado objetivo, entonces retorna una solución. La solución le entrega el nodo. Bueno, se supone que ese es el nodo, que es un estado objetivo, y yo tengo que ser capaz de devolverme hacia atrás hasta alcanzar el camino desde ese nodo hasta el estado inicial. Bueno, si no veo un estado objetivo, lo que tengo que hacer básicamente es expandirlo. Entonces, este nodo de este problema se expande. ¿Por qué le traspaso el problema acá? Porque para expandir este nodo necesito las acciones. Necesito las acciones primitivas. Entonces, por eso que toman como parámetro ahí el problema. Dentro de la especificación del problema están las acciones primitivas. O sea, la función sucesor. Sucesor de este nodo me genera todos los nodos que son sucesores. Entonces se expande y esto me da una colección de nodos sucesores o de estados sucesores y lo inserto todos ellos en la frontera. Y de esa forma actualizo la frontera. Bueno, aquí está la función que hace la expansión. Que expande este nodo con todos sus sucesores de acuerdo a la definición que tienen de este problema. Entonces, inicialmente sucesores es el conjunto vacío, dice para cada acción permitida, puede ir hacia la izquierda, hacia arriba, abajo, a la derecha. Para cada acción definidas dentro de las funciones sucesores del problema, ¿qué es lo que hago? Construyo un nodo, el padre de ese nodo es el nodo original que estoy expandiendo, o sea, ese nodo recién creado sucesor, lo enlazo con su nodo padre, que siempre es nodo. Guardo también la acción. Vean que aquí estoy coleccionando información dentro del nodo, no solamente el estado, sino que digo cuál es su padre, qué acción utilicé para, a partir del nodo padre, generarlo. Entonces, es información mucho más allá de simplemente guardar el estado de lo que contiene el nodo. Se ha visto así, el nodo de un árbol contiene el estado, pero también contiene un puntero al padre, también contiene la acción. ¿Cuál acción? La acción que a partir del padre me llevó a generar ese nodo. Entonces contiene mucha más información. El estado. El costo también. O sea, hasta aquí, ¿cuál es el costo del camino desde el estado inicial hasta llegar hasta acá? También lo almacena. ¿Qué es el costo que tiene almacenado el padre? Que suma 1. Bueno, en realidad el costo que tenga el paso, que puede ser 1, puede ser otro. Bueno, y la profundidad del nodo también. Profundidad. Entonces ahí ustedes ven claramente la diferencia entre lo que es un nodo y lo que es un estado. El nodo almacena como información el estado, pero también almacena toda esta otra información que le sirve para agilizar la búsqueda y en realidad encontrar la solución. Con estos punteros de padre, una vez que yo encuentro un estado objetivo, me puedo mover y recuperar el camino
Se está construyendo lo que es un árbol tal cual ustedes lo conocen en los cursos de estructuras de árbol.